la oportunidad, el agradecimiento a la misma, especialmente al equipo GRIP, porque sin ellos evidentemente no pudiéramos estar aquí y tener la perspectiva amplia de todo lo que se ha estado tratando, porque muchas veces estamos haciendo las cosas, pero desde el mundo de uno, de sí mismo, de lo que es de la cotidianidad, pero cuando venimos a este tipo de espacios con tantos expertos, pues entonces nos permite saber que lo que estamos haciendo es posible y podemos tener confianza aún mayor en lo que entendemos. Lo que les voy a presentar brevemente ha sido basado en el acompañamiento de una colega nuestra, Nicole García y Luisa Acasio, o sea que vamos a tratar de ver, pero primero quisiera decirle qué es FENAMUTRA. Nuestra organización es como la típica de lo que está aquí en esta sala. Nosotros somos una institución gremial, sindical, y que tenemos agrupadas, organizadas al sector laboral, especialmente donde hay más mujeres, y en el contexto de los cuidados o servicios. Uno de ellos es el trabajo doméstico, el trabajo en el hogar, trabajadoras del hogar. Otro de ellos es las cuidadoras de adultos mayores y de niños. Y también el tema de la salud, pero al personal administrativo, no al asistencial, no al médico ni a la enfermera, sino a los asistenciales que están bajo los recintos sanitarios y que muchas veces no se ven porque es el camillero, la secretaria, o sea, es la parte más vulnerable. Y decir el trabajo doméstico, ahora es que en República Dominicana se está trabajando la aplicación del convenio 189 emanado de la OIT, que es donde viene a resarcir derechos. Y dicho convenio, basado en 2 resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente, fue derogado por el Tribunal Constitucional. O sea que ahora mismo volvimos a retroceder en las conquistas. Le hago este pequeño informe para que entiendan hacia qué población nosotros nos dirigimos. Y en el contexto del tema de medio ambiente, FENAMUTRA, hoy por hoy, es una de las pocas organizaciones de nuestro carácter que dice que mirando desde la sustentabilidad de la vida, no podemos hablar de cuidados, no podemos hablar de servicios, sino cuidar de nuestro entorno y nuestro hogar, que es el de todos, el planeta Tierra. Entonces, desde esa mirada, FENAMUTRA ha sido invitada a la mesa de cuidados de República Dominicana, que es un plan piloto. Y nosotros ahí, bajo el acompañamiento de GRIP, estamos tratando de incidir en esta política pública que está accionando y que no tenía para nada la mirada del tema medioambiental. Participan 17 organizaciones gubernamentales, pero no estaba medio ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces nosotros ahí, de ahí es que partimos y veo que compañeras como María del Carmen me dicen que va para República Dominicana, 2 compañeros más me dicen que también van para allá a hablar de los temas que están aquí. Y a nosotros nos interesa muchísimo abordarlo desde la perspectiva que nosotros asumimos. Entonces, como decía Lourdes, que yo le hice preguntas porque yo creo que tenemos que tener una conversación con ese estudio tan interesante, hablando de tornados, huracanes, inundaciones, incendios, temblores, etcétera, sequía, todo lo que conocemos que produce el tema de desastre, pues el COVID para todo el mundo fue uno más de los desastres. Y cómo el COVID encuentra de alguna manera al sector que nosotros representamos. Para lo mismo que vimos ahora en el contexto de la última presentación, donde hay más vulnerabilidad, el desastre pega más. Así es también con las categorías y sectores de personas, hasta dentro de un mismo ámbito. Y si bien es cierto que República Dominicana responde a los desastres de manera mucho más enérgica, por así decirlo, y protectora, no es menos cierto que el que paga la factura siempre es el más vulnerable. Y ahí estaban las trabajadoras del hogar, ahí estaba todo el tema de los cuidados, que son de primera línea, pero que nunca se llamaron así, pero tenían que estar en contacto con la gente.
y no se vino a esperar el tema de la pérdida de empleos en este tipo de sector. Y es ahí donde decía el tema de los ítems que hay que desarrollar, por ejemplo, con el tema de la protección social. ¿Qué hace el Estado para garantizar ciertos accesos a esta población? Y vista la ausencia de muchos de ellos, de muchas de esas iniciativas, pues FENAMUTRA tuvo que intervenir hacia la población base o el perfil de población que nosotros garantizamos. Y aquí es donde nosotros interveníamos, por ejemplo, aquí hay algunas estadísticas y esto que no creo que valga la pena porque ustedes lo tienen mejor reflejado que inclusive nosotros, de lo que está ocurriendo en todos los contextos. Sin embargo, nosotros basándonos en el tema de la violencia que repercutió en ese aislamiento domiciliario que condujo a la pandemia, el tema de accesos a los alimentos, a los medicamentos y un sinnúmero de situaciones que ponían en precariedad o vulnerabilidad a nuestra población, y que el Estado, o sea, ningún gobierno se había entrenado para enfrentar el COVID. Sin embargo, está ocurriendo, y lo primero que se vino a comenzar a enunciar, a pronunciar y a garantizar fueron la garantía de las empresas, de las industrias, del turismo, o sea, de los propietarios, del sector más capitalista. Pero ¿qué pasaba con el tema de lo laboral? ¿Qué pasaba con las personas que estaban dando el servicio? ¿Qué pasaba con eso que decían, por ejemplo, los gobiernos, y muy especialmente el nuestro? Hay tantos casos de COVID, lo estamos enfrentando de esta manera, estamos saliendo porque realmente fue uno de los países que más rápido salió. Pero ¿quién garantizó la salida o el bienestar de esa comunidad si no fue las personas cuidadoras? O sea, bajo esa estadística y en qué condiciones ellas prestaban ese tipo de servicios. Entonces, a partir de ahí, nosotros iniciamos la campaña Cuidemos a quienes nos cuidan. Cuidemos a quienes nos cuidan. Y aquí, evidentemente, tiene que estar el tema medioambiental, porque desde el enfoque domiciliario no se habla. No se habla a cómo afecta a una persona, a esa cuidadora que está en la casa, cuidando, cómo afecta el tema de desastres ambientales. Si bien es cierto, existen protocolos para evacuar escuelas, existen protocolos para evacuar empresas, existen diversas situaciones que te permiten tú combatir ciertas cosas, pero en los hogares, cuando está la persona que cuida lo que más tenemos, lo que más apreciamos. Y de ahí, pues desarrollamos un programa llamado Hogares Ecológicos, que permite, lo primero es una concientización. Inmediatamente, todavía había medidas de la pandemia y nosotros iniciamos con este programa, que permitía a una población de República Dominicana, del centro de la capital, no nos fuimos a lo rural, sino nos fuimos a la metrópoli, donde había más concentración de contaminación, concientizar un foco de hogares, pero desde la empleadora hacia la que estaba dando el servicio, de cómo podría ser un hogar ecológico, qué significaba un hogar ecológico, el tema de los desechos, el tema de la manipulación. Y quizá para muchos de ustedes el tema del reciclaje es una cotidianidad, pero para nosotros no hay una política de recogida de basura a través del reciclaje, no hay una política en términos de riesgos químicos, por ejemplo, que contamina tanto al medio ambiente, pero que degrada tanto a la persona, en términos físicos a la hora de la manipulación. Entonces, desde este enfoque, nosotros comenzamos a trabajar en una parte primero teórica para concientización, hablando sobre todo del tema del ecofeminismo y derechos laborales, protección social, pero luego en la elaboración de productos que permitían que a través del reciclaje pudieran ser ofrecidos y garantizar una capacidad económica para la comercialización de dichos productos. Porque recuerden que estamos hablando hacia un público que estaba en un tema de vulnerabilidad y la mayoría despedidas. Esta acción fue acompañada con la adaptación de una cooperativa. Inmediatamente tocamos puertas en el gobierno y de manera virtual
habilitamos una cooperativa, porque hoy podíamos dar un tema asistencialista, tuvimos que salir a dar bolsas de comida, bolsas de medicamentos, de alguna manera, pero al otro día pasaba lo mismo, y pasaba lo mismo, y pasaba lo mismo, y era la misma demanda, más creciente, y la oferta nuestra pues era demasiado limitada. Y sí pedimos un fondo semilla al gobierno, nos habilitaron en tiempo récord una cooperativa, y hoy por hoy la cooperativa está dando respuestas a muchas mujeres que posiblemente no van a volver a ser insertadas en el mercado laboral porque su condición de salud sufrió muchísimo o porque ya entendieron que hay otras formas de emprendimiento, pero es desde el hogar. Y si no entendemos que el hogar es uno de los primeros ecosistemas que hace parte de todo lo demás, entonces es muy difícil poder enfrentar el tema de los cuidados de manera proactiva. Y esto se desprende de una proclama que yo digo que Grif le vino a dar carne y sangre a esta proclama que nosotros ya teníamos y que veníamos de alguna manera promocionando, la campaña contra la no agresión. Es vinculado al tema de violencia doméstica y vinculado a todo el tema medioambiental. Y de ahí se desprende un sinnúmero de enunciados que pueden hablar de todos los temas de las leyes laborales que tenemos, que no están siendo eficientes, de los temas de riesgos que se sufren en el hogar y cómo contrarrestarlo para dar recomendaciones muy puntuales. Y aquí nosotros, por ejemplo, con la protección a la madre tierra, a la madre naturaleza, que tiene que ver con un tema que decía de los 4 ítems que nosotros promovemos derechos, que decía Laura, ¿verdad? Uno de esos ítems, promover derechos y transformación. El ícono de Fenamoto es una mariposa. Cómo transformar ese gusanito a una mariposa. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de la mesa de cuidados, dando de alguna manera connotación de conciencia y de incidencia para la toma de decisiones efectivas en cuanto al cambio de mentalidad y aplicación en protección de derechos, de que nadie se quede detrás, con una perspectiva de género clara de lo que necesitamos: garantía económica, seguridad alimentaria, protección medioambiental, pero sobre todo derechos laborales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Vamos a hacer un giro ahora hacia un estudio de caso de una colaboración que llevamos ya hace 8 años con distintas organizaciones. Yo soy Victoria Ramenzoni, soy una profesora en el Departamento de Ecología Humana de la Universidad de Rutgers. Y mis colaboradores son Rangel Sánchez, Diana Valdés y Dairi Borroto Escuela, profesores de la Universidad de La Habana, también Diana perteneciente al Hospital Enríquez y Dairi trabajando en el Parque Nacional Caguanes. Entonces, en los últimos años se han demostrado la vulnerabilidad generalizada de los sistemas agroalimentarios y las dietas rurales a las perturbaciones externas, como guerras, eventos climáticos y pandemias. Atravesando numerosos obstáculos, Cuba constituye un ejemplo de éxito en la transición hacia modelos de sustentabilidad agroecológica. Esta presentación caracteriza cómo los procesos de cambio agrícola, desarrollo local y de crecimiento industrial han impactado la disponibilidad de los alimentos y la diversidad dietética de habitantes del municipio de Yaguajay, Santi Espíritus, en los últimos 40 años. Actualmente, los mayores productores de alimentos se encuentran en la agricultura familiar. Esto sugiere la necesidad de explorar aún más este sector para poder evaluar la seguridad alimentaria. Desafortunadamente, las experiencias y decisiones de los hogares rurales entre los agricultores cubanos no suelen estar documentadas en la literatura académica. Por lo tanto, este estudio trata de llenar algunos de estos espacios para poder ofrecer algunas lecciones acerca de cómo el cambio agroecológico puede afectar
la calidad dietética de estas poblaciones. Entonces, el lugar donde trabajamos se encuentra en el municipio de Yaguajay, como ven en este mapa. Trabajamos con un grupo de pescadores en la zona de Yaguajay y después un grupo de campesinos en la comunidad de La Picadora. Les cuento un poco acerca de La Picadora. La Picadora está compuesta por alrededor de 80 hogares o a cerca de 215 personas, y hacia principios de la década del 2000, la mayoría de los habitantes se dedicaban a trabajar en los ingenios azucareros o los conglomerados industriales de producción de azúcar. Y también existió una planta de fertilizantes. Solo una pequeña fracción de la población se dedicaba de tiempo completo a la agricultura. En La Picadora, la mayoría de los hogares tienen una larga tradición de trabajar el campo y se dedican también a la producción de cal y a la extracción de otros productos como madera. Es muy común que se compartan alimentos y se intercambien alimentos entre miembros de la misma familia y con otros vecinos. Y más recientemente existe un marzo operar hacia el costado de la vía que colinda con La Picadora. Yaguajay, por otro lado, las personas con las que trabajamos se dedican a la pesca recreativa. Yaguajay se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros hacia el noreste de la comunidad de La Picadora y es una zona de lagunas costeras y bahías poco profundas. A diferencia de La Picadora, los hogares de Yaguajay también dependen de la pesca artesanal como fuente complementaria de sustento. Hay una asociación que nuclea cerca de 47 pescadores activos que faenan más que nada en las áreas cercanas a lo que se llama Playa Victoria, que es uno de los muelles de la callería, que da hacia la callería norte. El nivel de dependencia de estos habitantes de la pesca varía porque tienen otras tareas de empleo, y solo algunas personas, alrededor de 7 pescadores, se dedican de manera completa a la pesca comercial. Porque estos dos pueblos, en los últimos 40 años, estos dos pueblos han estado al centro de un proceso de cambio agroecológico muy fuerte. Por ejemplo, como ven en esta imagen, se dedicaban hacia la agricultura, pero esto ha sido modificado a partir del cierre de los centrales hacia el año 2000. También existen organopónicos o jardines urbanos que proveen cierto nivel de alimentación. Desafortunadamente, esta zona ha sido foco de eventos extremos muy fuertes, por ejemplo, huracán Irma en el 2017, y de una sequía progresiva que está afectando las zonas de la línea de costa muy fuertemente, y esto restringe muchísimo la capacidad de producción que tienen estos lugares para la propia subsistencia. Entonces, la disponibilidad de ciertos productos alimentarios de los cuales se sirven estas comunidades está ligada a las condiciones macroeconómicas generales y a la demanda general. Por lo tanto, existen ciertos elementos que no se encuentran disponibles para el consumo. Las discusiones sobre la disponibilidad de ciertos alimentos que se realizaron con participantes de ambas poblaciones señalan la importancia de la libreta, o sea, el libro de raciones como uno de los elementos fundamentales para suplementar la dieta, y los encuestados a menudo narran las dificultades con respecto a cumplir con todos los requerimientos nutricionales que tienen. Desgraciadamente, esta situación se ha deteriorado muchísimo más en el último año con los bloqueos que han ocurrido por la guerra de Ucrania y
por supuesto, en relación con el bloqueo criminal que ha sido impuesto por Estados Unidos en los últimos 60 años. Como decía, los factores ambientales relacionados con el cambio climático y los eventos extremos plantean desafíos muy fuertes y existe un incremento en la frecuencia de las tormentas tropicales y episodios de intrusión salina, que es lo que ven en esta foto, es una línea de costa de mangle, que afectan de manera crítica a las poblaciones de campesinos en la zona. Por ejemplo, ha habido sequías hidrológicas que han sido las más fuertes en los últimos 100 años, y esto ha afectado de manera clave la disponibilidad de agua para el cultivo. Entonces, en este proyecto, que ya lleva 6-7 años, el objetivo es estudiar los hábitos alimentarios y medir el estado nutricional de campesinos y pescadores. Para ello se utilizaron distintas herramientas como cuestionarios, entrevistas, se han hecho focus groups y también se han realizado mediciones antropométricas para detectar cuál es la condición nutricional de estos pobladores. En esta diapositiva lo que ven es un cronograma temporal de los distintos eventos que han ocurrido en la zona y de los distintos cambios ecológicos que han afectado la productividad. Si ustedes se fijan en las 3 flechas, existe una flecha que dice A1, después tienen A2 y A3. Estos son 3 momentos distintos de medición que se han realizado por parte de nuestro equipo. Entre A1 y A2, ustedes pueden ver la presencia del huracán Irma, que ha afectado tremendamente esta zona. El huracán se mantuvo sobre la zona de Yaguajay, cerca de Caibarien, por cerca de 24 horas, y ha habido, durante ese evento, se ha producido una pérdida total de los cultivos y una pérdida total de la cobertura vegetal. Entonces, gran parte del trabajo que hemos realizado fue capturar algunos de estos impactos y cómo han afectado potencialmente a las poblaciones. Entonces, lo que ven acá es una lista de las actividades que hemos desarrollado con distintos tipos de descripciones con respecto a las cosas que hemos evaluado. Si ustedes están interesados en saber más, por favor no duden en contactarme. La mayoría de estos estudios están disponibles en publicaciones en español y en inglés, y estamos más que felices de compartir con ustedes esta información. Entonces, déjenme contarle brevemente un poco de cómo se caracteriza esta población. En nuestro trabajo nos hemos concentrado más que nada en la población masculina. El motivo ha sido porque nos interesa ver cómo, a partir de la intrusión de estos eventos climáticos y eventos extremos, se ha modificado la carga de trabajo de estas poblaciones y cómo esto ha afectado la capacidad de los pobladores de poder trabajar y consumir suficientes recursos que les permitan mantener su funcionamiento energético. Voy a hacer bien concreto, no traje presentación, pero son una serie de comentarios nada más que quiero hacer. Sobre todo presentar, hay muchas personas que están aquí que al menos han oído hablar de esto, o otras tal vez conocen la caja de herramientas, ¿no? Voy a hablar un poquito de salvaguardas sociales ambientales, un sistema de herramientas teóricas, metodológicas, prácticas, de monitoreo, de seguimiento, que estamos implementando en los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático en Cuba. Yo creo que es muy interesante, muy retador poder trabajar con esta herramienta. En primer lugar, decir que esto ha sido un requerimiento de los donantes
que en determinado momento ya se ha convertido en una articulación en lo que los donantes requieren, con lo que nosotros como país estamos produciendo, y eso nos es un reto, pero a la vez muy importante hacerlo. Salvaguarda, en primer lugar, para sensibilizar decisores, para fortalecer la autoridad nacional designada en temas de cambio climático, que para Cuba es el trinchero de ciencia, tecnología del medio ambiente, identificar potencialidades, transversalizar temas ambientales, económicos, sociales, y la coordinación de proyectos, que para nosotros es muy importante. Yo creo que nosotros como país tenemos Cuba en este caso tenemos una ventaja, que es un sistema, vamos a decir, un cuerpo legal que seguramente Darman va a hablar, y muy interesante en este sentido. Bueno, hay 2 leyes que el año pasado salieron y que están en este año también ya instrumentándose o comenzando a instrumentándose, que es la ley del Sistema Nacional de Recursos Naturales y la ley de Patrimonio Nacional y Cultural, que para nosotros es un marco, yo diría, formidable para poder interpretar y trabajar en temas de salvaguarda. Decir que salvaguarda se basa en normas legales y acuerdos internacionales asumidos por el país, o sea, no se sustituyen las funciones normales de las instituciones, de la institucionalidad cubana, y en ese sentido es muy bueno porque aporta nuevas herramientas y nuevos elementos. En primer lugar, entonces, salvaguarda es una herramienta de monitoreo y de evaluación de políticas, es una herramienta o una caja de herramientas de monitoreo y evaluación de proyectos, de acciones, que incluso hemos querido sacar del mundo del manejo de proyectos y llevarlos a la vida diaria a las personas que llevan y toman decisiones a todos los niveles. Entonces, el reto principal es la operacionalización, porque hay muchas cosas, hay muchos conceptos que manejar, y esto llevarlo a lo cotidiano, a una función que sea ordinaria para las personas en términos de fácil de trabajar, es un reto para nosotros. Y también salvaguarda es un elemento importante en cuanto al cambio cultural que necesitamos para colocar la temática en la agenda del desarrollo. Es decir, todavía el tema climático, el tema de las ciencias climáticas, el tema de lo social en lo climático, todavía no está en el centro del debate como se necesita. En primer lugar, las salvaguardas permiten disminuir vulnerabilidades preexistentes y que se generen mediante acciones de adaptación y mitigación, aumenta la resiliencia ante los efectos del cambio climático, tiene el enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Esto es muy importante. O sea, nosotros estamos introduciendo como país el enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Se asume este método de salvaguarda y como prácticas internacionales básicamente surgen para asegurar la calidad de la gestión ambiental. Si nosotros nos preguntan en una palabra, en una oración, ¿qué cosa es salvaguarda? Bueno, permite adelantarnos a los riesgos que se puedan generar en el manejo de proyectos. Evita, reduce, compensa externalidades negativas que se generan, ¿verdad? Tiene un sistema de evaluación ambiental y social, propicia el incremento de la resiliencia de las comunidades, de las personas. Y entonces, en última instancia, una herramienta que se basa en el principio de prevención, precaución, cuya lógica es anticiparse al riesgo desde etapas tempranas de formulación de proyectos, políticas, como formas de manejarse integralmente. De ahí su potencialidad para aplicarse en programas, proyectos. Ahora bien, salvaguarda internamente tiene varios elementos. Tiene género, tiene consulta pública, tiene actores clave, tiene beneficiarios, como decía ahí, que cada uno de esos tiene un desarrollo. Aquí hay un equipo de trabajo. No hay una persona que sabe mucho de salvaguarda, sino somos un equipo de trabajo que trabajamos articuladamente, yo diría, desde diversos postulados científicos, metodológicos. El tema de la activación de los instrumentos de riesgo es, yo diría, la clave aquí en el tema de salvaguarda, que en primer lugar lo que hace es verificar impactos ambientales y sociales, que básicamente son cualquier cambio potencial real en el entorno físico, natural, cultural y impactos en la comunidad circundante. La evaluación de impacto ambiental y social, o sea, uno de los elementos fundamentales, cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, que yo diría que son fundamentales. En este sentido, los planes de manejo ambiental y social, que son también un elemento, yo diría, generalizador, totalizador en este sentido, que por su sigla, que es un documento que contiene una lista de tareas donde usted va segregando los elementos que no le funcionan y otros que sí van a trabajar. El reporte de evaluación también tiene 5 principios y 8 estándares en la herramienta de salvaguarda, no dejar a nadie atrás, que aquí se ha hablado mucho, derechos humanos, igualdad de género, sostenibilidad y resiliencia, fíjense que es totalizador, responsabilidad y rendición de cuentas y una serie de 8 estándares que soportan estos principios. Fíjense, conservación de la biodiversidad, cambio climático, o sea, estamos hablando de todos estos elementos. Salud, patrimonio, desplazamiento, pueblos originarios, es decir, que es una herramienta muy importante. Trabajo y condiciones laborales y el tema de los recursos naturales. Básicamente, prevención de la contaminación y uso de los recursos.
Ahora, ¿cómo se gestiona esto? Perdón, a través del marco de gestión ambiental y social, cuyo es un documento general también de los proyectos y de las políticas, donde usted describe una serie de acciones, un contexto determinado, dónde están las legislaciones, la política que soportan esos proyectos, y comienza el proceso de detección de riesgos. Hay que determinar cuáles son los riesgos ambientales a través de unas listas de chequeos muy, yo diría que tienen muchos elementos ahí concretos y precisos, donde usted establece el nivel de riesgo, cuáles son las medidas de mitigación, cómo es el proceso de su detención, que básicamente se resume en determinación del riesgo, determinación del impacto, la probabilidad y las medidas de manejo, para luego monitorear y hacer un reporte de evaluación en este sentido. En eso es lo que estamos. Básicamente estamos, yo diría que es un reto tremendo porque hay distintos proyectos que tienen distintas naturalezas, distintas energías, conducidos por personas distintas que muchas veces complejiza el funcionamiento. Uno de los elementos fundamentales es el mecanismo de queja y reclamo, donde las personas, los actores claves de las comunidades y de los gestores de proyectos tienen la posibilidad de reclamar ante las acciones de estos proyectos. Yo creo que estos se conectan con muchas de las cosas que se han dicho aquí. O sea, tenemos que tener voz. Uno de los elementos de esta caja de herramientas también es la consulta continua entre las partes interesadas, entre las personas beneficiadas, que yo creo que en este sentido debemos utilizar. Rápido para hablar del tema género, en el tema de salvaguarda, nosotros utilizamos un concepto que se llama marcador de género, que es esencialmente cuánto dinero se destina para cumplir las metas que los proyectos se proponen en términos de género. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante. Estamos hablando de proyectos con 40 y tantos metas de género. Uno, por ejemplo, que el director del proyecto está acá, de turismo, tiene 47 metas de género. O sea, estamos hablando de cada una de las actividades del proyecto está descrita una meta de género. El tema de la identificación de brechas de formas participativas de autorreconocimiento, es decir, nosotros indagamos mucho para que las personas se den cuenta de dónde están sus brechas y si no, nosotros también poder ayudarlo en ese sentido. El tema de la capacitación y sensibilización a niveles de decisores y de comunidades. Tenemos que seguir avanzando en el tema de la sensibilización de esta temática de género. Una de las cuestiones es el plan de adelanto de la mujer que tenemos en Cuba, que es un plan presidencial, es un instrumento de gobierno para superar determinadas brechas, pero que sabemos que es complejo. Colocar el tema de las agendas de trabajo en las agendas de trabajo de instituciones y personas. Es decir, el tema género necesitamos colocarlo en la agenda seriamente, en las estrategias de desarrollo de los municipios, en las estrategias de desarrollo territorial, etc. Operacionalización, vuelve otro de los retos aquí. ¿Cómo hacer esto? Porque yo creo que nosotros hemos estado tratando de superar la idea, de solo plantear la idea, de solo plantear el concepto e ir a la operacionalización. Y en ese sentido es importante lo que les mencionaba. Mi Costa, por ejemplo, ese gran proyecto tiene alrededor de 17 metas de género. Son metas también muy grandes. Turismo tiene 47 metas de género, o sea, todavía un poquito más. Bueno, la implementación de los estándares, de estas ideas, estándares y normas, mejora la congruencia, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas de las acciones llevadas a cabo en los proyectos y políticas. Esta aplicación de estas normas básicamente garantiza que los beneficiarios del proyecto puedan prosperar a largo plazo. Para nosotros es muy importante lo que nosotros le decimos progreso hacia el impacto, es decir, que los proyectos verdaderamente tengan una medida de progreso hacia un impacto positivo esperado. Fíjense, todas esas palabras no están por gusto. Progreso hacia el impacto positivo esperado. Esa es la idea que te garantiza salvaguarda. Y por último, con una oración que básicamente nos acompaña. No hay riesgo cero. O sea, siempre hay un riesgo ambiental y social ante todas las actividades de los proyectos. Y es deber de nosotros, los que estamos encargándonos de este tema, explicarle a los conductores de proyectos, acompañarlos, exigirles que se cumplan determinadas normas ambientales y sociales. Y en este sentido es lo que hemos estado haciendo los últimos años en diversos proyectos, con un grupo de modestos resultados y sobre todo de grandes aprendizajes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. La tesis de esta investigación era que las singularidades que presenta el Centro Histórico de San Juan, pues da la manera en que puede enfrentar la actividad turística y los eventos peligrosos de tipo meteorológico que pueden afectar
a este espacio. Para esto se tomó un objetivo general, que era identificar las áreas de estrés, que voy a explicar posteriormente qué cosas son en este centro histórico, a partir de la conjunción que había entre los impactos que genera la actividad turística y los eventos meteorológicos extremos. Estos objetivos, estos objetivos específicos, este objetivo general traía consigo una serie de objetivos específicos, que era, primero, por supuesto, seleccionar los indicadores para la caracterización de la actividad turística, determinar a partir de los peligros, los impactos que se producen en ese espacio, los peligros de tipo meteorológico, y a partir de ahí, en esa conjunción, establecer esas áreas de estrés resultantes, que no son más que precisamente esa conjunción que había entre los impactos que provoca la actividad turística en el espacio y los impactos que provocan los peligros meteorológicos extremos. Y estas áreas de estrés, esto que dimos en llamar como áreas de estrés en estos espacios, pues eran zonas de intervención prioritarias. El Centro Histórico de Puerto Rico se creó en fecha tan temprana como el 28 de marzo del año 51. Desde el año 51, a partir de la iniciativa del Centro Cultural de Puerto Rico, a partir de la iniciativa de uno de sus líderes, el señor Ricardo Alegría, pues empieza un rescate de la zona colonial del Centro Histórico de San Juan, que es hasta la fecha la ciudad más antigua de Estados Unidos, entendiendo que Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos. ¿Dónde está el Viejo San Juan? Pues se encuentra precisamente en esta área azul, se encuentra situado en la isleta del mismo nombre, la isleta de San Juan, que se encuentra al norte de la bahía de San Juan. Es una isleta que en un principio estaba desconectada de la isla principal, ya en estos momentos, desde principios del siglo XX, pues a partir de rellenos y obras ingenieriles, se conectó la isleta de San Juan con la isla principal. Lo primero que nos dimos a la tarea de hacer para entender cómo había sido la evolución de este Viejo San Juan fue hacer una caracterización de su expansión, de la expansión del área urbana de este centro histórico desde su nacimiento, desde su fundación. La fundación es entre el año 1519 y 1521, donde se traslada este centro histórico. En primer lugar, estaba en un lugar más al sur que se llamaba Caparra. En el año 1519 se traslada hacia la isleta de San Juan, y a partir de aquí empieza su desarrollo. Ya en el 1533 comienza la construcción del sistema defensivo de toda la muralla que rodeó al centro histórico y que constriñó al centro histórico precisamente a esa morfología tan típica que tiene el mismo. Ya para la primera mitad del siglo XVIII se completa la muralla, y es donde empieza un asentamiento que está por detrás de la muralla, por fuera de la muralla, que es el asentamiento de la Perla. Ya en el 65, en el año 1865, se empieza a derribar la muralla y empieza a crecer el centro histórico, empieza a desbordarse ese centro histórico. El centro histórico tiene unas características que tienen casi todas las características de los centros históricos del mundo, que es la gentrificación. Aquí vemos dos pirámides poblacionales de San Juan, de dos momentos diferentes. En el año 2000, como la pirámide se comportaba como una pirámide
vacacional más o menos típica. Sin embargo, ya para el año 2010 vemos cómo está deformada la pirámide a partir de esa gentrificación, donde empieza a salir una cantidad de personas del centro histórico que no pueden mantener no tienen el nivel de vida necesario para mantenerse habitando ese centro histórico, que tienen que salir, y esos lugares son ocupados por personas que tienen mayor poder adquisitivo. A partir de esto se hace una tipificación de la morfología que tiene el centro histórico. Y aquí vemos en esta tipificación como más de un 80% de los territorios de la isleta son de propiedad pública, son todas estas zonas patrimoniales. Al sur se encuentra el frente portuario, y en este lugar hay unas tiendas de alto standing que nada tienen que ver con el centro histórico, que fueron impuestas arquitectónicamente en ese sur, y que tiene mucho que ver con los impactos que va a tener la actividad turística precisamente en esta zona de este espacio, como veremos posteriormente. Bueno, esto es un poco la caracterización de los turistas que vienen a Puerto Rico. La gran mayoría de turistas que llegan a Puerto Rico son turistas provenientes de los Estados Unidos. No hay una afluencia grande de turistas provenientes de Europa, y esto condiciona también el tipo de turismo que existe en Puerto Rico, que es el turismo fundamentalmente norteamericano, que no es un turismo que está dado a la contemplación de los patrimonios culturales, sino es un turismo más de vida silvestre, de vida de aire libre, de turismo de playa, turismo de casino. No es un turismo mejor ni peor que el turismo europeo o el turismo de otras partes del mundo, es un turismo sencillamente diferente. Y aquí vemos cómo es la distribución de los visitantes según el propósito del viaje. Para las cantidades de personas que llegan a Estados Unidos que llegan de Estados Unidos a Puerto Rico son fundamentalmente para vacacionar, o visitas familiares o viajes en crucero. Esto es del año 2011, pero en el año 2017 también se repite el mismo patrón para vacacionar. Hay más de un 30% de personas. Visitas amigos son más de un 28%. Es decir, en esos tres elementos principales de la motivos de visita se ve el gran porciento de visitantes para Puerto Rico. Y de esa cantidad de visitantes, la distribución de la actividad realizada, vemos como las compras ocupan un lugar primordial. Los turistas que vienen a comprar a Puerto Rico, a hacer determinados tipos de compras, y además los turistas que vienen a restaurantes y bares o la vida nocturna. Esto también continúa igual, incluso incrementado en el año 2017. Y pongo el ejemplo del año 2017 porque el año 2017 fue un año fundamental para Puerto Rico. Fue el año donde azotó en Puerto Rico el huracán María, que desoló el huracán María, y vemos como aquí en el año 2017 aparecen otras actividades, como pueden ser las personas que llegaban a ayudar por el desastre que ocasionó el huracán María. A partir de aquí se identificaron una serie de indicadores para ver, como les decía, los impactos en la actividad turística en este espacio. Se identificaron las relaciones entre esos impactos y los eventos meteorológicos, y se entendieron y analizaron esas áreas de estrés. Esto es un poco el flujograma de lo que
lo que trató lo que hizo la investigación. Por un lado, la actividad turística, por otro, los impactos en los eventos meteorológicos extremos y cómo al final la conjunción de estos dos tipos de impactos espaciales pues determinó la representación espacial de esas áreas de estrés que no son más que áreas de intervención prioritaria. Para esto se utilizó un grupo de indicadores, 11 indicadores en total, divididos en 3 grupos: indicadores de tipo ambiental, indicadores de tipo económico, indicadores de tipo socioculturales, y para cada uno de estos indicadores se dio una valoración del impacto de 0 a 5. Estos son indicadores que fueron tomados de Andy Drone en su obra de desarrollo y manejo del ecoturismo, que eran indicadores para zonas rurales, y fue reformado para la zona urbana del Viejo San Juan. A partir de esto, pues, se escogieron una serie de sitios patrimoniales del listado de propiedades de Puerto Rico, que tiene un registro nacional de lugares históricos. En el caso del Viejo San Juan había en este listado de propiedades de registro histórico un total de 60 lugares históricos, y de estos 60 se escogieron 42 que tuvieran una representación espacial lo más amplia posible, precisamente para hacer el análisis estadístico espacial que se necesitaba. Todo esto se colocó en un sistema de información geográfica, y a partir de este sistema de información geográfica se estimaron los valores de los espacios a partir del vecino natural, que no es más que a partir de la conformación de los polígonos de Voronoi. Esto en la literatura se conoce como robo de área, porque lo que hace es que constituye regiones a partir de vecinos naturales donde hay información desconocida a partir de puntos conocidos, y a partir de esta correlación que se hizo, pues se determinaron los impactos sobre el turismo, los impactos del turismo sobre el espacio. Y fíjense cómo los impactos fundamentales del turismo están precisamente en la zona donde están las tiendas de alto standing aquí en el viejo San Juan. Y esto correlacionado precisamente con que es el turismo, la actividad fundamental que hace es de compra, pues entonces pues está muy bien asociado a este alto impacto al espacio, precisamente en la zona donde están esas tiendas de alto impacto. Esas tiendas de alto impacto aquí está la densidad de establecimientos comerciales por tiendas en el Viejo San Juan. Fíjense cómo es precisamente aquí donde está la mayor concentración de tiendas por manzana. Posteriormente se determinaron los peligros o los eventos sinópticos más importantes o más peligrosos presentes en el área. Entonces, se determinaron los peligros de inundación, los peligros por sequía, los peligros por fuertes vientos, y los peligros de erosión costera, con distintos mecanismos. Por ejemplo, para no extenderme mucho en esto, los peligros de erosión costera fueron determinados a partir de las imágenes satelitales del Shooter Radar, del SRTM, donde se determinó que donde había alturas menores de 2 metros, pues había incidencia de erosión costera en estos sitios, y a partir de esto se conformó el mapa general de peligro. Aquí hay algunos de los elementos que estuvieron presentes, algunas fotos que estuvieron presentes de peligro en el área, como fue el huracán Irma, el huracán María,
la marejada de los muertos, el paseo de la princesa. La marejada de los muertos es una marejada que ocurre anualmente sobre el mes de noviembre, a partir de los frentes fríos que vienen de Estados Unidos, que trasladan esas marejadas hasta Puerto Rico y llegan anualmente sobre noviembre, a partir de la fecha del mes del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, por eso se conoce como marejada de los muertos. A partir de estos dos elementos, los impactos a la actividad turística, los impactos provocados en el espacio por los eventos sinópticos extremos, pues se hizo una matriz de doble entrada, donde por un lado estaban los peligros de eventos sinópticos extremos y por el otro lado los impactos del turismo. Desde aquí se determinó en esta matriz de doble entrada unas áreas de estrés, que son esos espacios dentro de las zonas históricas con mayor problema, tanto por el impacto del turismo como por el impacto por los peligros que pueden afectar estos espacios. Y es, como les decía, en estas áreas de estrés donde debe dirigirse primeramente las miradas para priorizar las intervenciones y la recuperación de estos espacios. A partir de esto se conformó el mapa de las áreas bajo estrés en la zona histórica del Viejo San Juan, y es muy significativo que unos 374,2 metros cuadrados del Viejo San Juan es de alto estrés, es decir, estamos hablando de un 36, más de un 36% del área del Viejo San Juan, algo más de un tercio, está en una situación de alto peligro. De peligro moderado, pues hay un poco menos, etcétera, ¿verdad? No voy a detenerme sobre esto. Y las conclusiones fue, pues por supuesto, estas que están acá, no las voy a leer todas, voy a dar una panorámica general. Las características de los visitantes en el Viejo San Juan, como les decía, tiene que ver con esa afluencia que tiene, es decir, de las zonas emisoras, que son fundamentalmente Estados Unidos. Los peligros meteorológicos en este espacio están relacionados precisamente con la localización que tienen estos espacios al norte de Puerto Rico, donde están presentes los vientos alisios, donde la cara norte es precisamente hacia el Atlántico. Todo esto tiene una repercusión precisamente en esos tipos de peligros sinópticos que afectan el área. Y por último, bueno, las recomendaciones, entre las recomendaciones más importantes, y creo que esto le sucede a todos los que trabajan con datos turísticos, tiene que ver precisamente con las bases de datos. Las bases de datos del turismo muchas veces son fragmentadas, son sesgadas, a veces aparece la información, a veces por años se oculta o se omite la información, y hay que tener es importante que haya una sistematicidad en la data para poder entender y poder analizar la información turística lo mejor posible. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos.